Del Evangelio según San Juan capítulo 12, versículos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy, lunes santo, acabamos de escuchar este evangelio donde Jesús regresa una vez más a Betania, a casa de Lázaro, Marta y María. Recordemos el primer episodio que nosotros vimos de Jesús en casa de Lázaro. Estaba Jesús que enseñaba a los discípulos, Marta que se ponía a trabajar para servirles, para darles de comer, qué sé yo, y María que estaba contemplando a Jesús. Entonces Marta, que se molesta con su hermana María y le dice: ¿acaso no te importa que yo tome sobre mí misma todo el trabajo? Y entonces Jesús le decía a Marta: no te afanes, María ha escogido la mejor parte, el contemplarme en este momento. Y entonces ahí el Señor nos enseñaba la diferencia entre el trabajo y la contemplación, y cómo ambas partes son muy importantes también en la vida del cristiano. Sin embargo, hoy sabemos que estamos ya a los últimos días de la vida terrenal de Jesús. Y por eso, al regresar, no vemos ya a una Marta que está afanada queriéndole servir, sino es más como un mensaje de despedida. Y por eso María aprovecha en ese momento a derramar ese perfume de nardo costosísimo sobre los pies de Jesús y a secarlos con su pelo, haciendo como ese ritual fúnebre, despidiéndose de Jesús. Sin embargo, lo hace también para manifestar, ¿no?, esa gratitud hacia Jesús por todo el bien que ha recibido por parte de él, ¿verdad? Entonces, aquí vemos también la figura de Judas Iscariote, que se enoja y que dice: ¿por qué no se ha vendido ese perfume? ¿Por qué no se lo hemos dado a los pobres? La palabra bien especifica que no hacía la pregunta porque le preocuparan los pobres, sino que porque era un ladrón. Pero si era un ladrón y el Señor conocía el corazón de Judas Iscariote, ¿por qué lo permitió desde un primer momento andar con los discípulos? Y es que hay una explicación, queridos hermanos, que también nos conviene mucho a nosotros, porque es una tentación a la que nosotros estamos sometidos muchas veces también. Fíjense que Judas nunca fue completamente malo, nunca fue también completamente bueno. El Señor lo habrá llamado por sus cualidades, el Señor lo habrá llamado también por su forma de ser, por su actitud, y no solamente porque lo iba a entregar. Entonces, estoy más que seguro que Judas Iscariote, cuando Jesús envía a los discípulos de misión, habrá hecho un papel extraordinario. Sin embargo, las tentaciones y los pecados comienzan en nuestra vida de una manera muy sutil, se meten en nosotros de una manera muy sutil. Y si nosotros no le ponemos atención a esos pecados que se meten de manera muy sutil en nuestra vida, entonces son como una gotera en el techo, que comienza gotita por gotita, pero si no le damos atención,
termina haciéndose un cráter que ya es imposible reparar, sino que hay que reemplazar todo el techo, ¿verdad? Entonces, al final, la tentación hacia los bienes materiales, el querer ser ladrón, fueron cositas que se metieron en Judas Iscariote de una manera tan sutil, no le puso atención y después terminó entregando incluso al Señor. Y son cosas que nos pueden pasar a nosotros, queridos hermanos, si nosotros no estamos constantemente purificando nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Que este evangelio de hoy nos deje esa enseñanza de buscar siempre la purificación de alma para amar a Dios de una manera coherente. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.